Buenos días, hermanos. Uy, buenos días, hermanos. Amén. Amén. Creo que estamos despiertos. Bueno, voy a ser un poquito, no, voy a ser un poquito, no, voy a ser obediente con lo que el Señor me decía en el tiempo de adoración y de alabanza. Y le voy a quitar unos minuticos a la predicación. Como dice el pastor, no me van a responder, solo respóndanse ustedes mentalmente. Que era lo que mientras estábamos en la alabanza, el Señor me llevaba a meditar y me preguntaba yo. La misma pregunta se las hago a ustedes. ¿Cuántos de ustedes han tenido un mal día? Yo decía lo mismo, pastor. Sí, he tenido un mal día. Hoy me levanté con dolor de cabeza. Algunos se levantará con alguna fugia material, otros con alguna fugia de relación. Y el Señor me decía: ¿acaso ustedes no son mi iglesia? ¿Acaso ustedes no son esa novia fuerte, grande, pura, como lo decía el pastor? Y me tocó mucho desde por la mañana, cuando el pastor nos compartía el salmo que acabamos de leer, la palabra generación contumaz. Porque ¿cuántos de nosotros decimos y nos quejamos ante Dios, y vamos ante Dios y nos quejamos de nuestros malos días? Y solo quiero decirles una cosa: mientras nosotros estamos aquí, en las próximas 2 horas van a morir 42 personas. ¿Cuántas de ellas sin Cristo? Aquí en Colombia, hablo aquí en Colombia. 40, eso es lo que estaba buscando cuando el pastor me veía. ¿Cuántas personas mueren en Colombia por hora? Mueren 41 personas, mueren más de 1000 personas al día. ¿Cuántas de ellas sin Cristo? Mientras estamos hablando aquí, cada 0.7 segundos está muriendo una persona, una familia está. Ellos sí tienen un mal día. Mientras estamos acá, más de 7 millones de personas hoy solo van a comer media comida. Y nosotros nos estamos quejando por tantas cosas, y el Señor me decía: ¿por qué no oran? ¿Por qué no me buscan? No había leído completo el Salmo, pastor, y me estremece ver que Asaf, después del versículo 8, empieza a nombrar todas las maravillas de Dios, todo lo que hizo, todo. Cómo abrió el mar, cómo lo sacó con fuerte mano poderosa, en fin, qué cosa tan tremenda. Entonces, cuando ustedes, mis amados hermanos, digan que tienen un mal día, recuerden esto: que como iglesia, ¿qué estamos haciendo nosotros? No por el Señor ni para el Señor, sino que como iglesia, ¿cómo estamos dando a conocer el nombre de Cristo en nuestras vidas? ¿Con una quejabanza o de verdad con esos frutos de esta palabra que el Señor ha venido trayendo en las últimas semanas? Antes de iniciar, les voy a pedir el favor, vamos a abrir la palabra para empezar en Judas. Judas, afortunadamente, es una sola página. Para los que no son tan diestros, está antes de Apocalipsis y es una sola paginita. Judas 20. Amén. Judas 20, que tiene que ver con lo que acabamos de hablar. Amén, dice la palabra de Dios así: pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencerlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia con temor.
Y palabra dura finaliza aquí, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Edificándonos, hermanos. Para eso estamos acá, para eso el Señor nos ha salvado. Para eso el Señor nos ha hecho su iglesia. Para edificarnos sobre, como lo dice aquí Judas, sobre nuestra santísima fe. Padre, yo te doy las gracias en esta hora, Señor, por este lugar. Te doy las gracias, Señor, por mis hermanos. Te doy las gracias, sobre todo, Espíritu Santo, porque tú estás aquí, Señor. Te doy las gracias porque por medio de la palabra, tú libertas, Señor. Y no es la palabra, es tu palabra. Porque por medio de Cristo, Señor, tú abres un camino. Tú has abierto una puerta, Señor. Y tú nos has mostrado una verdad. Eres la única verdad. Eres la única entrada al Padre, Señor. Y te damos las gracias en esta hora. Porque tú preparas los corazones, Señor. Alabo y bendigo tu nombre en esta hora. Porque tú preparas corazones dispuestos para tu palabra, Señor. Para santificar, para formar, para edificar, Señor. Y aún sobre edificar sobre ellos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, mis amados hermanos, ahora sí. ¿Cómo se llama la serie que estamos viendo? El fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo es, viene la pregunta, es. ¿Y quién se acuerda qué es hoy el fruto del Espíritu? Fe, muy bien. ¿Quién está por allá? Hermana Mildred. Fe, Gálatas 5:22, por favor. Vamos a abrirlo para recordar que es así. Gálatas 5:22 y 23. Y entonces dice la palabra de Dios, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad y bondad, fe. Obviamente no leo mansedumbre, templanza, porque tales cosas no hay ley, porque no hemos llegado allá. Hoy el Espíritu Santo nos dice y nos habla que el fruto del Espíritu es fe, fe, fe. Y cosa tremenda, yo le decía esta mañana al pastor que de todo el conjunto de este versículo que hay para exponer, el pastor es tremendo cuando le dice a uno que le da unos regalos. Y yo me voy con ese regalo todo emocionado y les cuento, hermano, les hago una confesión, la misma que le hago al pastor. Me estaba metiendo en un berenjenal y estaba cogiendo y por dónde hablo, porque de todo el conjunto, es decir, del amor, del gozo, de la paz, de la paciencia, de la benignidad, de la bondad, de la mansedumbre, de la templanza, de la fe, que me lo salté, de todo ese conjunto, para mí, Leonardo, la fe es uno de los tópicos más interesantes para estudiar. Es tan amplio tratar de definir fe, tan complejo, dos palabritas en español, como lo traigo escrito más adelante. La fe es fundamental para nuestro caminar en el Evangelio. Y de verdad, cuando ustedes leen Gálatas 5:22 y leen que el fruto del Espíritu es fe, estamos entrando, hermanos, en una dimensión, ahí sí como dicen, me pongo un poquito peliculero, como a veces dice el pastor que uno se pone a echar globos, pero cuando uno se pone a pensar, a meditar de la mano de Dios con la palabra de la palabra fe, estamos entrando en una dimensión espiritual tremenda. Tanto así que la fe es uno de los pilares, es un pilar completo. O sea, sin fe, y podríamos aquí quedarnos toda la tarde, o toda la mañana, o lo que quede de mañana. Ya, ahora sí pongo el tiempo. Mirando versículos, mirando temas que hablan de la fe. Bueno, vamos a tratar de ubicarnos en el espacio. Vamos a tratar hoy
Si logramos, con la ayuda obviamente del Espíritu Santo, que es el que hace esa parte, no es mía, pero espero en el Señor que por lo menos de hoy nos llevemos una concepción aterrizada, sin importar el tiempo que llevemos en el Evangelio, de qué es la fe. Tratar de definir esa palabra tan pequeña pero tan importante. Y seguramente mientras estamos hablando desde el inicio de la predicación que el Espíritu Santo, su fruto, una de las partes de ese fruto es fe, inmediatamente yo le preguntaría a cualquier hermano con más de un año en el Evangelio que esté sentado acá, y de una, instintivamente, casi que de manera natural, si hablamos de fe, de una vez en la Biblia alguien me va a decir Hebreos 11:1, es inmediato, inmediato. Pero antes de meternos en ese capítulo hermoso de Hebreos, que va a ser la base de la predicación, voy a leerles, lo iba a dejar para el final, pero no. Esta me la encontré hace unos días armando el tema y me gustó mucho porque es una definición un poco lo que me identifica lo que vamos a empezar a hablar. Y dice así, lo voy a leer tal cual lo copié. No es mía la definición, ¿no? La fe, dice así, una palabra muy corta en nuestra lengua española, sencilla de pronunciar, pero tan difícil de encontrar una definición capaz de describir todo lo que ésta implica. La fe, lejos de hacer referencia a una creencia religiosa, expresa más una fuerte convicción que trasciende más allá de esta vida, que nos proyecta la eternidad y que está fundamentada en las enseñanzas y obras de aquel que todo lo llena en todo. Por tanto, mis hermanos, la fe es la seguridad de nuestra salvación, que descansa no en lo que ustedes pueden hacer, sino en lo que ya el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. La fe, unida a la esperanza, es aquella que abraza a un pecador, a una persona arrepentida que huye del infierno. La fe es la llave que nos abre la puerta a una familia espectacular en Dios y por la cual heredamos grandes promesas. Bienvenidos, mis hermanos. La fe es la virtud celestial que nos diferencia del resto de personas sin Cristo. La fe es contada, obviamente, entre 9 características del fruto del Espíritu, que deben ser el sello nuestro. Pero también la fe es un arma defensiva en mi armadura. Representa un escudo con el cual puedo apagar dardos del enemigo. La fe, entonces, mis hermanos, constituye un regalo de Dios, contado entre muchos de sus dones, a través del cual podemos ver la mano de Dios moverse aún en medio de las más difíciles e improbables circunstancias. En general, pues, la fe es el medio por el cual podemos agradar a Dios. Es tan importante en nuestra vida que, si bien es cierto es un don, un regalo, también es una virtud que debe alimentarse con el fin de crecer en ella. Y aquí les hago esa pregunta al final. Es la misma que el pastor ha venido hablando, por eso sé que venimos en el mismo espíritu de Dios, que es el que guía. Por eso les hago la pregunta. ¿Cuántos tienen la fe de este tamaño? ¿O cuántos tienen la fe grande? Nos llenamos nuestra boca de decir que somos cristianos, que creemos en Cristo y le creemos a Cristo. ¿Y cuántos de nosotros nos preocupamos por crecer en esa fe? Por eso les decía, es una palabra tan sencilla, 2 letras,
pero tan impresionantemente compleja de describir y de interiorizar a veces. Claro, lo único que necesitamos es un corazón sencillo, un corazón dispuesto. Recordaba cuando el Señor en el monte, en el sermón del monte de las bienaventuranzas, lo único que reclama de nosotros y de las primeras cosas que reclama de nosotros es que reconozcamos nuestra pobreza espiritual. A veces cristianos estamos tan llenos de títulos colgados en una pared, estamos llenos de tanto conocimiento teológico y nos hemos vuelto tan ricos que desconocemos nuestra pobreza espiritual. Son solo temas al margen para ir reflexionando. Desde el punto de vista etimológico, bueno, vamos a ponernos académicos. Desde el punto de vista etimológico, en el Nuevo Testamento fe es algo muy simple. Viene de una raíz griega que es pistis, que traduce lo que sabemos, es creer, tener confianza, tener una creencia, tener una fidelidad. Eso es lo que traduce fe, confiar. Me fui un poquitico más allá y me fui para la raíz griega hebrea, para la raíz etimológica desde el punto hebreo. Y me encontré que para el judío, o bueno, desde el punto de vista de las características idiomáticas, desde el hebreo es más profunda la palabra fe. Obviamente yo intenté esta mañana corchar al pastor, no pude. Imagínense, fe en el Nuevo Testamento, desde el punto de vista de pistis, aparece 250 veces. Fue lo que encontré ahí investigando. Y en el Antiguo Testamento aparece simplemente 12 veces. 12 veces aparece la palabra fe. Pero esas 12 veces hacen ver una profundidad que no demerita una cosa de la otra. No, pero me llamaba mucho la atención de que para el pueblo judío en general, la fe en Dios es una situación de relación tan importante. Desde el punto de vista del hebreo, la palabra fe viene de una palabra que hasta me gusta mucho cuando la leía, emuná. ¿Alguien ha escuchado esa palabra? Emuná. Y emuná uno pensaría que al igual que en el hebreo habla de confianza, pero ellos le adicionan unos puntos muy bonitos. Cuando a nosotros la palabra de Dios en el Antiguo Testamento nos habla de fe, emuná, entiéndase emuná, nos empieza a hacer referencia de ideas, de temas que tienen que ver con la firmeza, con la fuerza con la que yo me agarro o me sujeto de algo. En el Antiguo Testamento la palabra fe me habla de estar seguro, de estar estable en algo o en alguien. ¿Se les hace conocido esa imagen de estar estable? Edificados pues en la roca firme. Ellos no conocieron a Cristo, nosotros lo conocemos. Pero para el judío la fe es estar estable, estar bien parado en algo. Aún mejor, ya no hablo del judío, en el Antiguo Testamento la fe era algo tan impresionante que la comparaban con un clavo. Ellos le daban a la idea de fe el concepto de un clavo que asegura con firmeza. Y eso da la idea de alguien que permanece, escuchen, alguien que permanece firme en sus acciones. Se van identificando lo que quiere decir realmente vivir en la fe. Estamos hablando de acciones, estamos hablando de evidencia en nuestra vida. No estamos hablando de palabras, estamos hablando, la fe
es un motor de acción que debe generar en la vida de un cristiano hechos, evidencia. Por eso el Señor es tan sabio, lo hablábamos antes del culto, de verdad que uno se maravilla de cómo el Señor escribe de una manera tan espectacular por el Espíritu Santo, y el fruto del Espíritu es evidencia. Vamos a regresar un poquitico. Entonces, la primera vez que aparece la palabra fe en la Biblia, en el Antiguo Testamento, obviamente es en Éxodo 17:12. No me voy a detener mucho en explicarlo, simplemente para contextualizarlo. La primera vez que aparece entonces esta palabra, la palabra emuná, fe, es en Éxodo 17:12. Y si ustedes lo leen se van a aterrar porque me van a decir, ¿dónde aparece la fe ahí? ¿Ya lo encontramos? Amén. Y dice así: y las manos de Moisés se cansaban, por lo que lo tomaron en una piedra y lo pusieron debajo de él la piedra, y él se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían en sus manos el uno de un lado y el otro de otro, y así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Imagínense, esa es la primera aparición y mención de la fe en la Biblia. La palabra firmeza. Firmeza. Cuando se habla de la firmeza que tuvieron los brazos de Moisés en la lucha contra Amalek, desde allí se empezaba a revelar una de las condiciones que el cristiano de hoy en día, nacido, renovado en Cristo, conocedor de la palabra, debe tener para prevalecer contra cualquier opositor o adversario que quiera impedirnos en llegar a una meta. Les voy a recordar el contexto de esa mención de fe en la Biblia. Moisés, ¿dónde estaba? Si lo recuerdan, estaba en un monte con su círculo cercano, verificando y dirigiendo una batalla que estaba abajo celebrando, estaba llevando a cabo el pueblo, el ejército hebreo. Antes de pasar a la tierra prometida se estaban enfrentando contra un pueblo que le causó mucho daño y del cual hemos recibido muchas referencias en la Biblia y enseñanzas en la Biblia, de los amalecitas. Estaban peleando contra Amalek. Y dice la palabra, si ustedes recuerdan, que mientras Moisés, como heraldo del Señor, tenía levantadas sus manos, dice la palabra, no recuerdo específicamente los textos como tal, pero dice que mientras él levantaba sus manos, el pueblo prevalecía, es decir, iba ganando la batalla. Pero yo me imagino, Moisés inició su ministerio a los 80, tendría que 85 años el hombre, no sé, 90, no sé, tenía más de 80 años. Estamos hablando de un octogenario, mantener sus manos levantadas para que el Señor obrara a través de ese ejército y pudieran ir contra los amalecitas, se cansaba. Esa es la razón por la cual Aarón y Hur sostenían sus manos y le dieron firmeza. Entonces, ahí hay una enseñanza muy grande, lo que les decía. Hoy en día debemos tener firmeza en no en nuestras creencias, sino en quién creemos, en quién representa esas dos letras. Es una enseñanza a que nuestra lucha no es humana ni física, que es espiritual. Nosotros muchas veces nos sentamos en el problema como cristianos. Hacemos del problema la base de nuestra vida diaria, de nuestra relación tóxica, de nuestra falta de oportunidades, de nuestros hijos, para los que tenemos hijos mayores, rebeldes. En fin, yo no sé cuál es tu problema, no sé cuál es tu desierto, no sé cuál es tu lucha, solo la sabes tú con el Señor. Yo no la sé. Lo único que el Señor nos dice es: tengan firmeza en quien yo soy, en quien yo represento, en quien soy en la vida de ustedes. Y como les decía, por eso me pareció tan
tan bonito empezar a estudiar el tema de la fe desde lo que nos enseña la palabra desde el Antiguo Testamento, porque creo que para los que vivieron, como me decía el pastor esta mañana, esa dispensación era más, y lo digo con mucho respeto, pero es que hoy en día la iglesia cristiana, y hablo en general como cuerpo de Cristo, hemos desdibujado y hemos diluido y hemos hecho cosas de la fe que no es fe. Pero para el pueblo judío o para la gente de la dispensación en el Antiguo Testamento, este término de confianza en el Señor era algo, era su vida misma, era la esencia de su vida. Renunciar o dudar de lo que Dios había dicho sin conocerlo. Que eso me llamó mucho la atención y me aclaró muchas cosas de lo que aquí tenía, pero que el pastor me dijo solo esa frase. Ellos no tenían la palabra escrita totalmente como nosotros la tenemos. Ellos solo escuchaban el testimonio de esas personas cercanas a Dios, en este caso de Moisés, de Aarón, de María, la hermana de Aarón y Moisés, que era profetisa. Después fueron los levitas. Bueno, de parte de unos pocos privilegiados que tenían eso, ese privilegio como de acercarse a Dios y dar a conocer. Entonces para ellos eso era muy importante. Como les decía, la fe en nuestras vidas debe ser como un clavo. Esa palabra clavo como fe, como certeza de aquel que permanece firme en sus acciones, la vemos en Isaías 22-23. ¿Y de quién cree que está hablando ese texto? ¿Ya lo tenemos? Isaías 22-23. Amén. Y dice la palabra así: y lo hincaré como clavo en lugar firme, y será por asiento de honra a la casa de su padre. ¿De quién está hablando ese texto? De Cristo. Es fe. ¿Le suena con algo conocido en el Nuevo Testamento? Y mirando al autor y consumador de la fe, ese clavo de Isaías es el autor y consumador. El inicio de la fe es Cristo. No soy yo, no es que yo creo, ¿qué? No, es Cristo el que es la fuente de la fe, para que no se desgasten mis hermanos y no sé por qué me estoy adelantando, pero realmente la conclusión de la fe es Cristo. Es ese clavo que será asiento de honra a la casa de su padre. Es esa idea que me da la firmeza de permanecer, y redundo, firme en las acciones. ¿En cuáles acciones? En las que la palabra escrita y revelada de Dios me dice que haga. Entonces, mis hermanos, después de... Llevo poquito. Después de estos poquitos minutos de preámbulo, les vuelvo y les pregunto, ¿qué es fe para ustedes? Yo se los puedo resumir. Había traído 4 cosas desde el punto de vista contrario. Les iba a decir qué era fe desde lo que no era fe, pero no. Se los puedo resumir en 4 cosas. Fe es un estilo de vida según la justicia de Dios. Eso es fe. Entonces, fe no es creer, es un estilo de vida. Fe es desde que por eso hoy me he sentido tan confrontado con lo que el Señor ha estado haciendo a través de las palabras que el Señor le ha dado al pastor y a muchos hermanos cuando hemos hablado. Fe es un estilo de vida, no es que yo me levanto diciendo soy cristiano. Fe es algo que por la justicia y por la misericordia de Dios, el Señor ha demandado a mi vida de que yo viva ese estilo de vida. Ya no soy yo, ya no es usted, hermano, es Cristo el que vive la vida a través de usted.
Entonces, ¿quién vive? Cristo. Leonardo ya está muerto. Fe es un estilo de vida. Fe, al ser un estilo de vida, es una acción continua que me lleva a hacer no solo la voluntad de Dios, sino a obedecer su palabra. Y ahí viene una reflexión. Si tú, amado hermano, amada hermana, tienes un problema de obediencia, estás teniendo es un problema de fe. Así de sencillo. Todos aquellos hermanos maduros en el evangelio que dicen, sí, la palabra dice, pero yo pienso que tienen un problema de fe. Porque la fe, al ser un estilo de vida, me obliga a hacer la voluntad de Dios. Y me obliga no por, qué pena que utilice, no es, o que me contradiga. La obligación no es porque toca, no, es porque es una obediencia por amor. Tercero, la fe es pues una convicción interior revelada por el Espíritu Santo. Y esa convicción interior que produce el Espíritu Santo, Gálatas 5, 22, produce en mí un conocimiento pleno de su voluntad y propósito en mi vida. Tercera reflexión. Aquellos hermanos que llevan más de un año en el Evangelio y vienen al pastor angustiado, pastor, ¿qué querrá Dios que haga con mi vida? No es más, me pongo de ejemplo, 20 y pico de años y todavía le pregunto yo al pastor, Señor, pastor, ¿usted sabe qué quiere Dios de mi vida? El pastor se burla de mí y me dice, si usted a esta altura no sabe, hermano, si usted a esta altura no, les voy a decir, no como él me dijo, pero como se lo entendí. Si usted a estas alturas, amada hermana, amado hermano, no sabe qué quiere Dios de su vida, con tantos años que lleva sentado en esa silla, creyendo en el Señor, usted está perdiendo el tiempo. Así lo entendí yo. Entonces, esa convicción produce un conocimiento pleno de su voluntad y propósito, que es una voluntad buena, perfecta y agradable, aunque no la entienda, y lo vamos a ver ahorita más adelante. Y por último, la fe, mis hermanos, es el principio sobre el cual descansa toda mi relación en Dios. Toda. Y fe, como les digo, no es esas dos palabritas. Fe es una persona, fe es Cristo. En Cristo descansa toda mi relación en Dios. Toda. Ahora sí vamos a predicar. Vamos a entrar. La fe como fruto. Sí, porque yo le decía al pastor, uy, pastor, y me voy por este lado, por eso él es pastor. Entonces se reía muy por dentro y me decía, hermano, ¿y por qué no va por acá? Y yo le decía, no, pero por acá. Y yo tenía una película, hermanos, pero el Señor es el Señor y gracias a Dios da guianza. Y a lo último, después de tener una película para predicarlas, el Señor me dijo, no, predica mi palabra que es más rico y es más suave. Y me dijo simplemente, predica la fe como fruto. Y dejé de desgastarme. Porque les cuento que cada vez que el Señor me manda regalos con el pastor, qué estrés. Qué estrés. Vamos a devolvernos a Gálatas 5:22, mis hermanos. Vean lo tremendo. La palabra de Dios dice, y el fruto del Espíritu es. Aquí la palabra importante para lo que vamos a empezar es fruto. Fruto. Y yo les preguntaría, ¿ustedes saben qué es un fruto? Claro. Muchos me dirán, hermano, el fruto es lo que le sale a las maticas, la manzana, la pera, es lo que yo me puedo comer o no comer, es el producto de una planta, fruto. Bueno, vamos a mirar lo tremendo del Señor cuando nos habla del fruto. El fruto proviene de una raíz griega que se llama karpos, como suena, con K. Y hace referencia, vea lo tremendo, fruto hace referencia
a la energía inherente de un organismo vivo. Es decir, un organismo, algo que tenga vida, sí o sí tiene que dar fruto. Aquí ya nos vamos a poner listo, espirituales, bueno o malo, o en términos naturales, que se pueda comer o que no se pueda comer, pero un organismo vivo sí o sí da fruto. ¿Por qué? Porque el fruto es el producto de la energía inherente de un organismo vivo. Entonces, viene ahí una preguntita con eso del fruto. Si yo soy cristiano, sin importar el tiempo que lleva, si el Señor llegó a mi vida, me hizo una nueva criatura, y en ese tiempo, desde que soy una nueva criatura, no he empezado a dar fruto, tengo que preguntarme por qué. Porque soy un organismo vivo, sí o sí tengo que dar fruto. Son cosas que quiero que vayan reflexionando. Al ser entonces una energía inherente de un organismo vivo, vámonos ahora sí para la Biblia. Mateo 7:17, por favor. Yo me maravillaba con el Señor estudiando este tema porque, aunque es tan simple, decía Señor, eres tremendo. Y solo Dios puede hacer, solo Jesucristo puede utilizar este tipo de figuras tan tremendas para hacernos entender. Mateo 7, 17 y 18 dice así. Amén, ¿ya lo tenemos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede pues el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol, perdón, me dice un 8. Versículo 18, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Y aquí vemos que el Señor Jesús usa una metáfora espectacular para explicar el concepto de fruto. Carpos arriba. Y recuerden, carpos es la energía inherente de un ser vivo. Porque básicamente lo que el Señor Jesucristo nos está diciendo, mis amados discípulos, fruto es la expresión visible de un poder interno invisible que trabaja en alguien. Lo repito por si no me lo entendieron. El Señor Jesucristo estaba diciéndonos que fruto es la expresión visible de un poder interno e invisible que trabaja en alguien. Y que el carácter del fruto es la evidencia del carácter del poder que lo produce. ¿Se enredaron? Se los voy a resumir. Por sus frutos los conoceréis. ¿No es espectacular el Señor? Por sus frutos los conoceréis. Fruto, entonces, mis hermanos, es la evidencia externa de aquello que trabaja en mí. Mi pregunta es, como les dije anteriormente, ¿qué trabaja en ustedes? Porque Gálatas 5, desde el versículo 20 en adelante, me habla de lo que puede trabajar en mí. El producto interno de algo que no veo, que se llama carne, va a producir unos frutos horrendos y los podemos leer. Pero si yo he decidido que Cristo, que a través de su sangre me santificó, me lavó, me limpió, me llamó de tinieblas a su luz admirable y me ha hecho libre verdaderamente, esa nueva naturaleza tiene que generar o dar una evidencia del carácter de ese espíritu que me engendró. Así de sencillo. Yo le decía y hablaba con el pastor porque para poder entender este tema del fruto, como lo habla el Señor Jesucristo en Mateo, y como lo habla posteriormente en Juan cuando habla del pámpano como fruto. Y aquí sí los voy a acorchar, pero no tengo tiempo. ¿Cuántos de ustedes saben qué realmente es el pámpano? Yo no tenía ni idea. O sea, tenía lo que medio sabía. Y no me fui a la Biblia, hermanos, me tocó irme como lo contaba, como se lo contaba el pastor esta mañana, me tocó averiguar en páginas que hablan de
de botánica y de vinicultura, porque la única manera de saber cómo se forma un pámpano es yendo a ver qué es un pámpano. Bueno, el pámpano, para resumirles, hermanos, y no hacer tan larga la cosa, es cuando el Señor dice yo soy la vid, el tronco, de ahí salen unas ramitas, son unas ramas hasta feas. ¿Quiénes conocen las matas de uva? Son como unas lianitas, salen unas ramas todas feas. Imagínense que es tan tremendo cuando el Señor usa la metáfora de que Él es una vid. Imagínense que el fruto de la uva necesita temporada especial para producir uvas y necesita un proceso. Necesita, como resumiéndoles, necesita que los planetas se alineen en condiciones de temperatura, de sol, de agua, de cuidado del sembrador del viñedo. O sea, necesita una serie de variables y de situaciones para que ese pámpano, que no es una ramita como yo creía, sino son los callos pequeñitos que le salen a esa ramita. Es una yema dura. Esa yema dura crece en época de invierno y de otoño. Y vayan ustedes haciendo las analogías. ¿Cuál es el invierno de ustedes antes de conocer al Señor? Estaban endurecidos para el Evangelio, para su palabra, y se había formado en ustedes una costra dura. Los que tengan oportunidad de ir a un viñedo y puedan tocar esas yemas, son duras, son ásperas, son rugosas cuando no es tiempo de pámpanos. Pero no la escritura de la Biblia, sino dice el escrito de botánica que me leí, que cuando se cumplen las condiciones de tiempo, primavera, con un sol y una temperatura constante, espectacular, con unos cuidados de ese sembrador del viñedo, dice que esa costra se empieza a volver delgadita. Y les estoy diciendo, cuando la palabra de Dios llega a nuestra vida, esa costra que hay en nuestro corazón empieza a irse, empieza a generar vida. Y dice que de esa costra empieza a salir rápidamente todas esas hojitas verdes de parra que conocemos y empieza a formarse los racimos de uva. Entre mejor sean las condiciones de temperatura, entonces, luz admirable del Evangelio, palabra pura, no diluida. Entre mejor sea el cuidado de ese sembrador, ese administrador del sembradío, obviamente espiritualmente es el Señor, que es quien siembra, pero hay un sembrador que se llama pastor, que se llama líder, para el cual el Señor ha puesto para el cuidado de nuestras almas. Entre más cuidado tenga esa persona de darle a ese pámpano las condiciones para que haya fruto, ese fruto va a ser evidencia de que el Espíritu Santo está trabajando en la persona. Entonces ahora sí nos vamos a meter nuevamente. Entonces, mis hermanos, eso es lo que quiere decir fruto. Vamos a ver la fe como fruto. ¿Cuántos de nosotros estamos ya en las condiciones de tiempo, lugar y modo? Es decir, temperatura, sol del Evangelio, palabra, en el lugar que el Señor quiere, para que nosotros empecemos a dar evidencia de que Él está en nuestras vidas. Vamos a irnos a Hebreos 11. Y vamos a empezar a ver algunas evidencias de la fe como fruto. Hebreos 11, 2. Porque evidentemente no vamos al 1, porque pues el versículo 1 de Hebreos 11 es básicamente la respuesta bíblica que Dios nos ha dado para la fe, para entenderla. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y aquí me voy a detener solo un minutico. Hay una compañera perfecta de la fe y es inseparable. Se llama esperanza. Pero la esperanza siempre es futura. Yo espero,
yo creo, y para todo. Yo espero que mis hijos sean buenos hijos, pero vámonos a situarnos aquí en el mundo cristiano. Yo tengo una esperanza que es una vida eterna, venidera, por todas las cosas que Dios ha hablado. Eso es futuro. Pero vean lo tremendo. Es pues la fe certeza. Mientras la esperanza es futura, la fe es presente. Y van acompañadas. Es pues la fe certeza de esa esperanza que no veo. La convicción de lo que yo no veo. Y aquí vamos a empezar a desarrollar ese concepto de fe como fruto. Una de las primeras evidencias las vemos en el versículo 2 de la fe como fruto. 11:2. Porque por esa fe del versículo 1, ahí vemos las condiciones de esa fe salvadora, de esa fe creadora, sanadora, de la fe que es en Cristo. Dice, porque por esa fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Cómo alcanzaron testimonio los antiguos? Por la fe, por ese buen testimonio. Ese buen testimonio me habla del oír. Y me impactaba, vuelvo y lo digo, me impactaba mucho porque los antiguos tenían una fe tan tremenda. Eso, ahorita que vayamos desarrollando estos versículos de este capítulo, vamos a ver que los antiguos no tenían lo que nosotros tenemos hoy en día. Nosotros tenemos la palabra escrita, pero lo más importante que la palabra escrita, tenemos al Espíritu Santo, que es el que nos guía a través de todo ese camino de la palabra. No, los antiguos solo tenían el testimonio de quienes, de quienes venían detrás de ellos, y no eran muchos. Así, mis hermanos, que lo primero que tenemos que tener en cuenta es lo que es como lo dice Romanos 10:17, versículo universal. Eso casi que no lo sabemos de memoria. La fe es por el oír y el oír palabra de Dios. Muy tremendo. Entonces, la primera evidencia de la fe como fruto es que nos ayuda a alcanzar buen testimonio delante de Dios. Un buen testimonio que viene enmarcado en que, y me llama la atención la exhortación que nos hace el pastor, porque es una exhortación para todos. Yo reconozco, cuando el pastor pregunta quién en la semana leyó la Biblia, sí, yo la leí. Pude haberla leído más y mejor. Y cuando digo más y mejor es en mejor disposición. A veces, mis amados amigos cristianos de años y de la iglesia, muchos de ustedes cogen la Biblia porque les tocó, porque ya es parte de una rutina y me tocó y simplemente la abrí. Y como lo hacía yo en mis primeros años de cristiano. ¿Qué me vas a hablar hoy, Señor? Y como dice el pastor, y Judas se ahorcó. Sí, tú ya lo mismo. Entonces digo, no, esa no es la actitud. ¿Cuántos de ustedes de verdad cogen la Biblia, cogen la palabra para que podamos alcanzar buen testimonio? A mí me llama mucho la atención, uno a veces pasa por encima de los versículos y uno no se detiene a meditar cuando el escritor de Hebreos me dice que por la fe yo puedo alcanzar buen testimonio. ¿De quién? De Dios. Es que ahí me está hablando es que Dios tiene buen testimonio de mí. Por eso pude entender que a Abraham, por el testimonio de su fe, Dios lo llamó amigo. Por eso pude entender que por el testimonio de fe, Moisés fue el ser más manso del mundo. Y como le dijo el Señor, y a ti te hablaré, mientras a los demás les hablaré por sueños, a ti te hablaré audiblemente. ¿Y nosotros? ¿Cuántos de ustedes se quejan de que no escuchen? Yo no escucho a Dios, pastor. No escucho a Dios, es que yo oro y no escucho a Dios, no sé ni qué quiere con mi vida. ¿Cómo está tu fe?
¿Tienes buen testimonio? Yo me siento así de chiquitico antenoche que leía esta palabra. Mi fe es lo suficientemente agradable para alcanzar buen testimonio delante de Dios. ¿Escucho realmente su palabra como Él quiere que la escuche, revelada por su Espíritu? Son cosas que a mí me confrontaron. Segundo testimonio de mi fe como fruto. Mi fe, o bueno, mi fe no, la fe verdadera nos ayuda a tener conocimiento del origen de todas las cosas. Hebreos 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Yo aquí me había formado un laberinto todo maluco, pero realmente es muy sencilla. La idea que comparte aquí el escritor inspirado por el Espíritu Santo y que ayuda a explicar la fe como eso que me ayuda a entender que por la fe entendemos que fue constituido todo lo creado, me está básicamente hablando de que nos permite combinar nuestro sentido del pasado, del presente y del futuro. Miren que los versículos anteriores en Hebreos, estoy hablando del libro de Hebreos, los versículos anteriores, describen la fe como algo que mira hacia adelante, la certeza de lo que se espera, de lo que yo no veo. Pero en Hebreos 11:3, el escritor bíblico nos da un contexto a la idea de lo que hemos visto y experimentado de Dios actualmente. Voy a desenredárselos un poquito. Básicamente, cuando leemos en la palabra que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por esa palabra, la palabra ya sabemos quién es. Y en el principio, Juan 1:1, ¿sí? Esa idea está viva en todo lo que nosotros vemos. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Toda la naturaleza cuenta la gloria de Dios. Pero lo interesante es que aunque yo no tenga, digamos que mi fe es pequeña, pero si veo todo lo que me rodea, me da testimonio de quién es Dios. Eso es lo que realmente nos está diciendo el escritor bíblico. Entonces, él utiliza la idea de que si bien la fe mira hacia el frente, pero yo puedo mirar hacia atrás en lo que ya está creado, para tener una certeza, una constancia, una firmeza de en qué he creído, en quién he creído. Evidentemente el escritor nos está sugiriendo que creer en Él como creador no es una cuestión de ilusión o de autoengaño. Realmente, y creo no equivocarme, mis amados hermanos, yo creo que una de las cartas digamos que más difíciles de estudiar en términos teológicos es Hebreos, en mi concepto. Es una carta bien, o sea, hay que tener cuidado porque, como nos ha enseñado el pastor en las clases de hermenéutica, uno muchas veces puede sacar del contexto algo e irse por ramas que no son. Como esta puede prestarse para algunas cosas, pero realmente lo que el Señor nos está diciendo acá es que la creación no es ilusión. Cuando nosotros decimos que todo lo que está creado se creó por el poder de su palabra, desdibuja lo que muchos humanistas dicen de que la gran explosión, de que descendemos de una ameba, de que me fui por el otro lado. No. Básicamente los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos, eso lo dice el Salmo 19:1. Romanos 1:19-20
me da testimonio de Hebreos 11:3, porque de lo que de Dios se conoce, Él lo ha manifestado, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. De modo que ninguno, estoy parafraseando el versículo, tiene excusa para negar que la creación fue hecha por una mente, por una persona, por una deidad que nosotros sabemos quién es, Dios. Entonces, eso es lo segundo, el segundo testimonio de la fe como fruto. Me permite entonces entender la creación de todo. Eso no me lo da el estudio, me lo da el Espíritu Santo por medio de la fe. Tercera evidencia, la fe nos ayuda a ofrecer lo mejor de nosotros a Dios. Versículo 4 de Hebreos 11:1. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio de sus ofrendas, y aún muerto, aún habla por ella. Yo leía este versículo y digo, uy Señor, aquí hay otra predicación. Perdón, pastor, ¿leí mal? Dando Dios testimonio de sus ofrendas, sí Señor. Y muerto, ¿quién? Abel, aún habla por ella. Y yo decía, Señor, aquí hay otra predicación, pero solo tenemos 1:15 y me quedan 20 minutos, Dios mío, y no he empezado. Imagínense, la fe como fruto me ayuda a ofrecer lo mejor de nosotros a Dios. Del versículo 4 en adelante me impactan varias cosas. Vamos a detenernos en el 4. Este pasaje se enfoca en el ejemplo de Abel. Más adelante vamos a ver otros ejemplos pequeños. Pero se enfoca en el ejemplo de Abel para enseñarnos que Dios siempre favorece a aquellos quienes depositan toda su confianza en Dios. Imagínense ustedes, Abel no tenía la Biblia completa como nosotros, estaba nuevo. Abel era la generación siguiente a lo creado por Dios. ¿Sus padres quiénes fueron? Adán y Eva. Yo no sé cuántos siglos o cuánto tiempo dentro del tiempo del Señor, eso es algo que no nos interesa, pero había transcurrido mucho tiempo desde que Adán y Eva habían sido expulsados del Edén. Y yo me imagino a Adán, porque creería que fue así, en las noches mientras comían o mientras araban con el sudor de su frente el trabajo con sus hijos, no solo Caín y Abel, dicen que había más hijos, pero yo me imagino a Adán predicándole a sus hijos, hablándoles de ese Dios que no los consumió por haber sido desobedientes, sino que los bendijo aún con vida, a pesar de que no estaban en el Edén. Y me imagino a Adán diciéndoles, y el Señor cubrió nuestra rebelión con el fruto de unas pieles, con el producto de unas pieles, de un sacrificio que necesitó sangre. Y yo me imagino a los hijos de Adán en su cabeza diciendo, tenemos que acercarnos a Dios, porque nosotros fuimos los que nos separamos de Dios. Tenemos que acercarnos. Y Abel obedeció en ese evangelio primitivo, obedeció a Dios con fe. ¿Por qué obedeció a Dios con fe? Porque Dios, dice la Escritura, que no tenemos tiempo de irnos a Génesis, que Dios vio la ofrenda de Abel y le agradó. Le agradó. Lo que realmente nos está diciendo este versículo en Hebreos es que Abel tenía una fe confiada. ¿Confiada en quién? En lo que él había escuchado de su padre, de quién era ese Dios. No en las acciones rituales. Vea que Abel no se centró en, voy a ofrecer,
No fue a lo primero que vio de su manada de ovejitas y dijo, no, cojo esto y se lo llevó al Señor. No, 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 no. Abel, conforme a lo que había escuchado de su padre, dedicó tiempo para agradar a Dios, no con el sacrificio, sino con el conocimiento que había adquirido de lo que había escuchado de su padre, de quién era Dios. Y eso lo llevó a ofrecer esa ofrenda que fue agradable a Dios. Entonces, la gran enseñanza aquí en este versículo de nuestra fe es que si bien Dios favorece a aquellos que depositan toda su confianza en Dios, no es a través de los sacrificios que ofrecemos para Dios como logramos que Dios ofrece sus bendiciones. Y me voy a un evangelio de obras. Muchos de nosotros a veces pensamos que por mucho hacer, Dios nos va a bendecir o se va a contentar de nosotros. Y olvidamos lo más importante, en creer, en sustentarnos y en identificarnos con lo que Él ha declarado para nosotros en nuestra vida por medio de Cristo. Entonces, el sacrificio de Abel sabemos que no lo limpió de su pecado. Eso está en Hebreos 10, versículos 3 y 4. No lo busquen, hermanos, porque me toca correr, como siempre. Habla simplemente que porque así nosotros sacrifiquemos muchos machos, toros y cabríos, vamos a tener ese perdón de parte de Dios. Eso no fue lo que salvó, esa no fue la fe que agradó a Dios de parte de Abel, sino que fue la fe que Abel puso en Dios lo que lo salvó. Entonces la fe como fruto es traer, hermanos, la fe como fruto es traer mi mejor actitud para adorar a Dios. Y mi mejor actitud, hermanos y hermanas, es mi mejor actitud pese a las circunstancias por las cuales tú estés pasando. Pero es que ocurre que venimos a la iglesia, o ocurre sin venir a la iglesia de lunes a sábado, que nos dedicamos a centrarnos, como les dije al inicio de la predicación, en mi problema, y no alabamos a Dios. Y si lo alabamos es para quejarnos, es para decirle, Señor, ¿y por qué yo estoy así si yo te sirvo desde hace tantos años? Ay, Señor, ¿y por qué me pasa esto? Y Señor, yo veo que al vecino que es inconverso, ese vive con todo, tiene de todo, tiene para todo, pero yo que te sirvo no tengo para nada y por nada y de nada. Abel ofreció su mejor actitud para adorar a Dios, pese a las circunstancias. ¿Por qué pese a las circunstancias? ¿Sabía Abel acaso de que iba a morir por esa fe? Su hermano lo asesinó por esa fe. Esa fe, hermanos, me permite no distraerme de Dios y me da la capacidad de poder servirlo. ¿Cuántos de nosotros hemos dilatado el llamado que Dios tiene para nuestra vida, para servirlo? Les pregunto, yo me pongo en primer lugar porque no lo estoy acusando. Muchos años pasaron para aceptar esa fe que me ha permitido hoy en día tener la capacidad de poder servirlo sin dudarlo. Y hoy en día le digo, Señor, y dame la fuerza para servirte como lo hizo Abel, que iba a morir. Siguiente evidencia, que es totalmente diferente y me impacta porque no la había visto, mis hermanos. La fe que agradó a Dios de parte de Abel lo condujo a la muerte. Pero en el versículo 5 de Hebreos 11 encontramos a un hombre que tenía una fe que agradó a Dios, que le permitió no morir. Me impacta cómo el Espíritu Santo hace esas comparaciones. Yo no la había visto. Cómo me pone que entre los héroes de la fe uno muere y el otro no muere. Hebreos 11:5. Y por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Tremendo.
Enoc, desde el momento en que nació hasta que fue traspuesto, no dejó de agradar a Dios. Y no tenía la Biblia. Tenía una actitud de su corazón para servirlos. Para los que no se acuerdan, 365 años sirvió Enoc. Y yo, amado hermanos, con medio siglo a cuestas, a veces me cuesta servir a Dios. ¿A cuántos de ustedes les cuesta? Aquí el escritor básicamente nos explica cómo la fe conduce finalmente a la bendición de Dios. Porque Enoc está disfrutando, bueno, no lo sé, es algo que no voy a discutir, pero Enoc ya está disfrutando de esa esperanza que él estaba, como dice la palabra, esperando, de lo que había oído hablar de esos. Enoc no estaba muy lejos de Adán, estaba ahí pegadito. Y sin embargo, en Enoc vemos cómo el Señor explica cómo conduce hacia las bendiciones. La intención de mostrarnos que Dios recompensa a quienes lo buscan a pesar de no tener una comprensión clara de cómo o cuándo se cumplirán sus promesas. Vean lo tremendo. El primer ejemplo que vimos fue el de Abel, quien ofreció a Dios un sacrificio fiel y aceptable. Eso está en Génesis 4. Y aunque Abel fue asesinado por su hermano, Dios honró la fe de Abel. Pero en contraste, y es un contraste diametralmente opuesta, Dios bendijo a Enoc y agradó a Dios de tal manera que Dios se lo llevó para que no hubiera muerte. El escritor de Hebreos aquí señala que fue la fe de Enoc lo que motivó a Dios a comportarse de esa manera. Enoc tenía una fe que acabó agradando a Dios. El tema central aquí de este versículo es recordarnos esa fe que mira hacia adelante. Enoc no sabía que venía. Enoc ni siquiera estaba seguro de lo que Dios iba a hacer. Él no se esperaba eso. Pero en su corazón dijo, voy a agradar a Dios. El tema central entonces es esa fe que mira hacia adelante a pesar de que tú y yo no sepamos de lo que va a ocurrir. Aunque ustedes no puedan ver con claridad ahorita cuál es el propósito de Dios con lo que tú estás viviendo en tu relación particular con Dios. Aunque a veces digamos, ¿y yo por qué estoy acá? Me voy a quedar aquí en la iglesia. Yo pudiera estar en una iglesia más grande, con hermanos más bonitos, más jóvenes, o con una iglesia que me quede más cerca. Y me voy a poner menos espiritual. Y yo podría estar ahorita, no sé, de paseo porque mañana es festivo, pero estoy aquí hoy domingo escuchando a mi hermano Leonardo que eso es más largo que una semana sin carne cuando se pone a predicar. Tremendo, no, yo debería estar en otro lado. No, a veces nosotros no podemos ver todo con claridad, pero déjenme asegurarles una cosa, mis hermanos. Dios continúa estando presente en cada parte de nuestra vida. Y lo hace, no solo porque es Dios, lo hace para que finalmente se cumpla todas sus promesas en nosotros. Por eso, lo que te ocurra aquí en esta vida, nosotros tenemos una esperanza futura. Todo lo que ocurra aquí en esta vida es parte del proceso, no es el final. Por eso, mis amados hermanos, no esperen en esta vida salud total, prosperidad total y éxito total. Eso no existe en la ecuación de Dios. En la ecuación de Dios existe vida eterna. Eso no te garantiza tu éxito acá, en la tierra. Siguiente evidencia. Me gusta, aunque es delicado hablar de este tema porque se presta para muchas malas interpretaciones. Una evidencia de la fe como fruto es que si no la tengo, no agrado a Dios. Hebreos 11:6. Porque sin fe, mis amados hermanos, es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios
crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Aquí el versículo, mis amados hermanos, no me está hablando de que yo tengo que hacer las cosas porque se tienen que hacer. Lo que realmente quiere decir Dios para nosotros es que aquellos que quieren agradarle necesitan tener fe. Y tener fe es saber que Él está en nuestras vidas, en que tenemos confianza en lo que hemos escuchado, oído, leído y estudiado. Pero para muchos de mis hermanos, y me incluyo en un tiempo, era tan difícil. Si hay algo que es un enemigo, y más que un enemigo, si hay algo que es un pecado impresionante, para que Dios pueda obrar realmente con esa libertad, con que Él quiere obrar en la vida de sus hijos, es ese pecado de incredulidad. Tantas veces que se nos dice y leemos en la palabra donde Dios dice: confía en mí, yo estoy contigo todos los días de tu vida, no temáis, en el mundo tendréis aflicciones, pero yo estaré con ustedes todos los días. Pero al primer susto que nos dan, nos roban, nos estafan, nos quebramos en un negocio, no sé, la situación, corremos, se nos olvida que Cristo dijo: yo estoy ahí. Cuando te robaron estoy ahí, cuando se te murió tu esposo, cuando se te murió tu esposa, cuando se murió tu mamá, cuando te señalaron, cuando te vituperaron, cuando te acusaron de lo que no te tenían que acusar, yo estaba ahí contigo. ¿Por qué se te olvida? Se nos olvida. Esa incredulidad impide que nosotros le agrademos a Dios. Eso no implica que vayamos a perder nuestra salvación, pero sí implica que nuestra relación con Él fluya en la manera que Él quiere que fluya. Y volvemos otra vez a la gran pregunta que siempre nos hacemos: hermano, ¿y qué es vivir en el Espíritu, pastor? ¿Dios habla? ¿Dios de verdad sí habla? ¿Se le puede escuchar? Pues si tú no tienes fe, es imposible que tú puedas escuchar a Dios. Dios está todos los días hablándote, no solo por la palabra, por lo que pasa a tu alrededor, por el solo aire que tienes para respirar. Está diciéndote: hay evidencia que te estoy hablando, de que te estoy sustentando, de que por mi gracia estás viviendo, caminando, tienes salud, o aún estás enfermo, pero yo estoy ahí contigo, consolándote, dándote fuerza, dándote poder para continuar adelante, para que no seas vencido por el mundo a través de mi Hijo. Pero no le creemos. Entonces vemos que la idea del Espíritu Santo, cuando le dice al escritor, es que una fe verdadera es mucho más importante que cualquier acción que yo lleve a cabo sin sinceridad. Porque yo puedo ser muy evangélico, puedo ser muy creyente en el Señor, pero tener una fe robótica, me tocó hacerlo. Es que me tocó creer. El Señor demanda de nosotros una total obediencia, pero acompañada de una confianza legítima en Dios. Legítima. Ahí es cuando caemos, hermanos. Este versículo me dice que ahí es cuando caemos en unas interpretaciones. Cuando nosotros leemos: sin fe es imposible agradar a Dios, entonces es cuando yo entiendo que hay muchos hermanos, no en la congregación, pero hay muchos hermanos en la fe, que ustedes los van a escuchar diciendo: hermano, no diga eso, las palabras tienen poder, tienen poder. Y lo que usted confiese con su boca, eso va a pasar. Eso va a pasar, no diga eso. O hermanos en la fe que ustedes van a escuchar diciendo: es que yo confieso, yo declaro, yo acepto y de paso doy las gracias porque esto ya es mío. Es como si aquí nuestro pastor se pusiera a orar: y Bogotá para Cristo en una semana. Sí, no, 24 horas no alcanza, mi fe es muy pequeña. Pero es como si nuestro... Y desde aquí vamos a conquistar a Bogotá, toda Bogotá. Imagínense 12 millones de personas para Cristo.
ahí es cuando empezamos a ver ese mal uso de la fe. Ese es el lado contrario de esa moneda de sin fe es imposible agradar a Dios. Bueno, hay personas que han cogido la fe del otro lado de la moneda y hablan de una superfe que también no agrada a Dios. Porque nada de lo que hace esa superfe, hermanos que están enfermos y no van a un médico porque por la fe son sanos. Confíese, hermano, la sanidad, y no van al médico y se mueren por no ir al médico. Entonces, la verdadera fe que agrada a Dios, sin fe es imposible agradar a Dios. Esa verdadera fe, como les digo, mis hermanos, ese testimonio, esa evidencia de que tengo esa fe con fruto que agrada a Dios, es porque tiene una confianza legítima entre lo que yo he escuchado, he entendido y depositado en mi corazón. Esa es la confianza legítima. Siguiente evidencia. Esta me gusta. La fe me ayuda a obedecer a Dios, aun cuando lo que me ordene no lo pueda entender. Por la fe, Noé, siendo advertido de cosas que aún no se veían, con temor preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual, por esa fe, condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia, que es según por la fe. Tremendo. Miren lo tremendo. Noé fue advertido por Dios, es decir, yo me imagino, no me imagino, asumo porque es lo que me dice el versículo, que el Señor se le presentó a Noé de alguna manera, presencialmente, en sueños, no lo sé, se le presentó de alguna manera y le dijo, Noé, voy a mandar un diluvio. Y Noé pensando en otro idioma, ¿qué es un diluvio? Sí, nunca había llovido en la tierra, eso está en Génesis. Noé, el mundo es malo, las personas se han desviado de mi deseo, de mi propósito con ellos, voy a destruirlos. Contigo haré otra nueva humanidad, lo entiendo así, pero realmente le dijo, haz un arca, pero sin embargo, haz un arca y háblales de todo esto. Y Noé diciendo, ¿un barco? Y estoy bien lejos del mar, no sé si Noé conocía el mar, pero o estoy bien lejos de un río. Imagínense todas las cosas que Dios le dijo. Dijo que Dios le advirtió de cosas que aún no se veían. Viene un diluvio, Noé. Habla de eso. Y Noé no se puso a decir, Señor, pero es que yo creo que. Noé tuvo una fe para obedecer, aun cuando esa obediencia le implicaba que no entendía. Y les pregunto, hermanos, ¿cuántos de ustedes el Señor les ha hablado por la palabra que tienen que hacer X cosa? Tienes que dejar X actitud que te aleja de Dios. Tienes que dejar X amistad que te aleja de Dios. Tienes que dejar cierto círculo porque no está en la voluntad de Dios que camines por ahí. Y se llenan la boca o nos llenamos la boca diciendo somos cristianos y obedecemos a Dios, pero apenas Dios nos dice y nos ordena algo que no entendemos. Y voy a poner de ejemplo a nuestro pastor y a nuestra pastora. Yo no lo entiendo humanamente hablando. ¿Cómo estando uno tan rico en el norte del mundo, viviendo tan rico? Porque independientemente, no me quiero meter en muchas cosas, pero independientemente cuando uno lleva tantos años como sabemos que ellos llevaban allá en Europa, uno dice, ¿cómo se viene uno a Colombia? O como dice el dicho por ahí, de Guatemala para Guatepeor. Se necesita fe que agrada a Dios para entender que yo debo obedecer, aunque no pueda entender ese propósito en un principio. La fe, entonces, según el escritor de Hebreos, que utilizó Noé, es la que nos da confianza sobre un futuro que todavía no se puede ver. Cuando confiamos en Dios basándonos en lo que sabemos de Él, actuamos de acuerdo a su voluntad. Escúchenme,
Cuando actuamos de acuerdo a lo que sabemos de Él, cuando yo actúo basado en lo que conozco de Dios, de manera sincera, real, puntual, clara, diáfana, yo puedo obedecerlo sin dudar. Y ahí, hermanos, cuando ustedes y yo podemos decir que puedo dar mi vida por Cristo. Porque para muchos va a ser una prueba de fuego, y esa es la verdadera prueba de fe. Me pasé 5 minuticos, ya vamos a terminar, vamos a dejar ahí. Pero es tremendo, ahí es cuando yo puedo dar mi verdadera prueba de fe. ¿Cuándo pruebo mi fe? Mis amados, cuando tengan que morir. Yo no sé cuántas veces el Señor les ha dicho a ustedes, es tiempo de que prueben ya su fe. Y no la hemos probado porque nos da miedo de que en mi casa me señalen de aleluya, me señalen de evangélico, me señalen de sectario. Hoy en día, mis hermanos, no es la época de la iglesia primitiva donde por fin pude entender que estos hombres tenían la fe que agradaba a Dios, porque no entendían cómo a través de su muerte y de su sacrificio podían agradar a Dios, y agradaban a Dios. Y lo entendí claramente porque habían hecho de la presencia de Cristo en su vida algo tan real, tan único, tan espectacular, que era imposible separarse o verse lejos de la presencia de Cristo en su vida. Y pedirles que negaran a Cristo era imposible, por eso morían. ¿Cuántos de nosotros tenemos esa concepción hoy en día? ¿Cuántos? Les quedé viendo solo 3 evidencias más. Vámonos para el final, hermanos, porque yo ya veo caritas que están pensando en el almuerzo. Solo voy a terminar diciéndoles, hermanos, que a pesar de todas estas situaciones, hay muchas más evidencias de la fe, obviamente, como fruto. Les puedo decir que la fe me ayuda para obedecer cuando Él me llama, que era el caso donde más quería detenerme, era Abraham. Abraham simplemente, cuando fue llamado, obedeció. La historia de Abraham es espectacular porque por eso él se denomina el padre de la fe. Abraham no sabía dónde ir, nada dónde iba. Venía de una cultura totalmente pagana, que sacrificaba a niños. Y sin embargo, se mantuvo firme a pesar de todas las circunstancias que rodearon su caminar hacia la tierra prometida. Y lo entendemos, un viejo de 75 años que tuvo su hijo a los 100 años con una mujer que era estéril, y sin embargo le creyó. De todos los dioses que había en el panteón de Babilonia, se le presentó el único que no era de ese panteón y el único verdadero, y le dijo, y haré de ti una gran nación. Y yo me imagino a Abraham mirándose en un espejo, en el espejo del agua, me imagino diciendo, pues que yo estoy viejo. ¿Una gran nación? ¿De dónde? ¿Hijo de dónde? Si a mi esposa y a mí ya hasta se nos olvidó que era la intimidad de los viejos que estamos. Tremendo. Su fe, ese conocimiento, esa relación que tenía con ese Dios único y verdadero, le permitió obedecer cuando lo llamó. Le permitió obedecer cuando le pidió la prueba suprema de su fe, que era sacrificar a su hijo. Y fue aprobado. Entonces, mis amados hermanos, solo les pido al Señor de que ustedes puedan entender de que Él va a seguir trabajando en nuestras vidas. Antes de usarlo a cada uno de ustedes, tiene primero que trabajar en sus vidas. Y eso es fe. Permitan que Dios trabaje en sus vidas. Vamos a terminar leyendo 1 de Pedro 1, versículos 5 al 8. Esto para poder darle punto final y decirles que nuestra fe será puesta a prueba constantemente. Y es puesta a prueba constantemente a fin de que evaluemos siempre nuestro objetivo de salvación. 1 de Pedro 1, versículos 5 al 8. Amén. Por medio de la fe, el poder de Dios los protege para que reciban la salvación. Wow, Señor. Por medio de la fe, el poder de Dios los protege para que reciban la salvación
que Dios les dará a conocer en el día final, esperanza futura. Esto, hermano, es motivo de alegría para ustedes. Eso no escribía Pedro, es motivo de alegría para nosotros esa esperanza futura. Aunque durante un tiempo tengan que soportar muchas dificultades que los entristezcan. Tales dificultades serán una gran prueba de su fe y se pueden comparar con el fuego que prueba la pureza del oro. Pero su fe es más valiosa que el oro, porque el oro no dura para siempre. Tremendo. En cambio, la fe que sale aprobada de la prueba dará alabanza, gloria y honor a Jesucristo cuando Él regrese. Ustedes, ni yo me incluyo, hemos visto jamás a Jesús, pero aún así lo amamos. Aunque ahora no lo puedan ver, creen en Él y están llenos de un gozo maravilloso que no puede ser expresado con palabras. Eso está en PDT lo que les leí. Entonces, mis hermanos, este gozo no puede ser expresado con palabras, dice la Biblia. Y es el gozo de tener a Cristo, quien es de donde viene la fe. Puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, me habla Hebreos 12:2. Él es, hermanos, Cristo en mi vida, en su vida, es quien hace posible esa relación de fe. Podemos orar, hermanos.